días, buenas tardes y buenas noches, según cuando nos estén escuchando. Esto es Vibras Literarias, segundo episodio. Realmente pasaron muchas cosas desde la última vez que nos escucharon, así que queríamos aprovechar este momento antes de empezar con el episodio para aclarar unas cositas. ¿Anto? Bueno, como algunos sabrán, a raíz de nuestro primer episodio estuvimos involucrados en un intercambio con una bookstagrammer, pero como muchos no nos siguen en otras redes sociales, sentimos que es necesario darle un cierre a este pequeño intercambio que tuvimos desde donde empezó todo, desde este podcast. Lamentamos que esta bookstagrammer se haya tomado como personal lo mencionado en el podcast y nada, la verdad es que hemos reflexionado todos los miembros respecto a esto. Continuemos con con nuestro segundo episodio. Uy, ya empezamos mal. ¿Quién empezaba con el primer tema? Auru, creo, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre un caso que está medio revolucionando las redes, perdón. ¡Ay, esperen! El caso ¡Auru! Nos estamos olvidando de algo. de que, sí, algo importante, una presentación. Sí, pobre Sí. Flavia. Pobre, su primer programa y la olvidamos. Bueno, por algo es el fantasma, chicos. O sea, por algo tiene ese rol. El fantasma. El fantasma de Canterville. Nos va a servir De ley. para Halloween. Claro, Uh. Flavia, preséntate. Hola chicos, me llamo Flavia, mi bookstagram es @matelectora, soy periodista, no mucho más que agregar, me gustan las carreras, me gusta leer, ando por donde andan las motos y nada, no mucho más. Voy a estar acá haciendo pequeñas acotaciones, no soy de hablar mucho. Aguante la Fórmula 1. Qué Bienvenida igual raro, De yo. Ferrari, Gracias. hija. la primera ¡Aguante periodista, Ferrari! ¡Forza Ferrari sempre! qué raro, la primera periodista que no le gusta hablar mucho. Es raro eso. Es que los periodistas tenemos que aprender a escuchar, porque nosotros no somos los protagonistas, el protagonista siempre es la noticia. Son como los psicólogos. Muy ¿Cómo la bien tiré, dicho. no? Me la dio vuelta en 2 segundos. Por supuesto. Eso es lo que tienen que aprender la mayoría de los periodistas, que uno no es el protagonista. Por eso yo siempre trato de siempre hacer preguntas y hablar poco. Tal cual. Muy bien, Fla, bienvenida al programa. Ella ya estaba pensada, ya estaba de antes y creo que teníamos otra más, pero a veces vamos a ir intercalando miembros, así que esperen sorpresas. Ahora sí, Abru, perdón, nos estábamos olvidando de Bueno, la pobre no, no, fantasmita. no. Nos faltaba una integrante del grupo, así que era lo más importante. Bueno, ahora si están de acuerdo, empezamos con el tema. No sé qué dicen. ¿Yo puedo Dale empezar? nomás. Todo tuyo. Bueno, como estábamos hablando, vamos a hablar sobre el caso de Johanna Marcus. Para quienes no la conozcan, es una autora que salió de una plataforma muy conocida. Y bueno, esto dice así. La escritora Katie Evans, o Katy Evans, autora de la novela real, acusó a Johanna de plagiar su historia. Se dice que un usuario de Wattpad había hecho la denuncia, pero salieron a desmentir esa noticia porque supuestamente Katie fue la que contactó a Wattpad, a esta agencia, y pidió ella misma retirar la última novela por supuesto plagio. La última novela, aclaremos que es la historia que escribió Johanna. Y bueno, nada, tras las denuncias, Johanna comentó en un hilo en TT, Twitter, X, no sé cómo, la verdad no uso, pero bueno, nada. Y bueno, Johanna comentó que supuestamente en un principio la historia había sido catalogada como un fanfic en el sitio web, pero después como que retiró sus palabras y dijo que no era un fanfic. A todo esto, todos los usuarios de internet comenzaron a decir, bueno, eso no es, muchas contradicciones en torno a las palabras de Giovanna. Después se abre un debate porque supuestamente Giovanna también había dicho
que había hablado con su abogado y su abogado le había dicho, comentado, que en teoría no podría catalogarse como un plagio porque supuestamente no hay frases copiadas o tipo varios elementos que se usan en la novela original y que ellas como que usa también en su historia. No sé si alguien tiene algo para comentar, para acotar respecto a este caso. Yo no leí a Joana, o sea, conozco sus libros, pero no la leí. Ahora bien, es algo que vi en medio Twitter y medio Bookstagram. Y aparte quiero recalcar también que este caso nos llegó gracias a una seguidora que nos mandó un análisis muy completo respecto a todo este tema, con un montón de fuentes, así que también agradecerle a esa persona que nos ayudó un montón en esta investigación. Sí, Y muchas gracias. y la verdad es que no sé qué decir porque al no conocer a la autora, es muy difícil poder catalogar hasta qué punto llegó su obra dentro de esa plataforma como un fanfic o no. Entonces yo creo que acá quedó fuera, porque realmente no conozco a la autora. Bueno, yo por lo Estamos menos en la misma. he visto todos los hilos de Twitter que comparaban escenas y también he visto que, por lo menos yo que estuve escribiendo fanfics antes en fanfiction.net y también he visto cómo se manejan los fanfics en la plataforma de Wattpad, siempre avisan que es un fanfic y que siempre hashtaguean, lo etiquetan como fanfic de tal. Entonces, en este caso nunca hubo ese aviso. Y de verdad es como muchos incluso defendieron esto diciendo, bueno, pero ya está todo escrito. Y hay algo que siempre te enseñan en los talleres de escritura que es, sí, está todo escrito, pero lo que hace diferente entre Crepúsculo y, por ejemplo, Crónicas Vampíricas es cómo se cuenta, cómo se narra, qué es lo que le está aportando el autor a ese mundo. Entonces, creo que acá, por lo menos por lo que yo vi, la mina no aportó absolutamente nada y sí se podría decir que por lo menos copió varios momentos en el orden cronológico en que pasan en el otro libro. Creo que también habían dicho que habíamos leído en Twitter también sobre las comparaciones, que el nombre del protagonista puede ser que también era el mismo. Sí, Sí, es el eso mismo. también. Estoy viendo ansiosa, Salva, por aportar, Salva. No, 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 Quiero que interrumpir hable a primero Salva. Ari, que estaba levantando la mano hace rato. Ah, bueno, Ari. Sí, bueno, no, yo quería mencionar el tema de que acá tenemos la problemática principal de si es o no es plagio, que se resume en no es plagio, pero sí es cierto de que se puede tratar de recursos que se están utilizando muy típicos dentro de Wattpad. Porque si uno se pone a ver la novela, si no me equivoco mal, corríjanme si saben lo contrario, pero juraría que trataba de lo típico de música y recitales y una persona muy famosa que le da atención a otra persona no tan conocida. Y aquellos que leemos Wattpad sabemos de sobra que es la típica trama que había por allá en, no sé, 2017 me parece, dentro de los fanfics. Así que, nada, solamente quería acotar eso. Bueno, no, con respecto a lo Ujú. que decía Ari, perdón que me haya superpuesto directamente, este, justamente iba a eso, el tema del plagio, ¿cómo lo tomamos? O sea, se resume sí a que no hay plagio, pero ¿hasta qué punto? Y según lo que yo entiendo como autor, lo digo para ciertas personas que no me conocen en general, este, uno tiene que avisar, está inspirado en esto, eh, tiene ciertas similitudes con esto otro, pero el copyright, como bien dice en todos los portales informativos que pueden ir a consultar ustedes, nuestros oyentes, en- si están en Argentina, en la página de la Cámara del Libro, en la página de cualquier editorial, en la página de Derechos Nacional de Autor, son esos derechos que nos permiten difundir a nosotros de manera exclusiva la obra. Y acá, como bien dijo Ari, el tema Wattpad en la plataforma en sí, que no tiene mucho que ver con la difusión que tuvo en este caso particular, sino hay que ver hasta dónde llegó todo esto, es que los fanfics tienen que ser anunciados como tales.
porque si no se toma como plagio. Si no, también hay que tener otra cuestión de por medio, que es lo que no, ay, no me sale ahora la palabra, que no estamos teniendo en cuenta, que también lo dijo en algún momento Anto, y no me acuerdo quién más, creo que Abru lo dijo cuando estaba estudiando para no sé qué materia, no me acuerdo, después me corregirás. Derecho editorial, justo. Este, el tema de que en Argentina, al menos en Argentina, no sé cómo será en otros países, pero los tratados internacionales no se meten tanto en materia de plagio. Pero en Argentina, para que algo sea plagio, tenés que copiar y pegar textual una frase o el libro completo, aunque Igual, les cambien los Salva, nombres. perdón que te interrumpa, pero hay una fina línea en Argentina. Igual estamos hablando de Joana, que primero que es española, entonces ahí Sí, no sé cómo se maneja, pero por ejemplo, con el tema de las normas APA, por ejemplo, creo que son más de 100 palabras que tenés que copiar para que sea plagio, hasta donde yo recuerdo. O Son sea, 1000 palabras. ¿cómo? Son 1000 palabras Ahí está, eso, algo Igual, así traducidas. era. igual eso aplicaría a trabajo científico, no Sí, sé sí, si por aplica eso. a exacto. novela. Pero es un ejemplo lo que estoy dando. Hay que ver en cuanto a materia literaria qué tantas palabras o por ahí conceptos, porque acá estamos hablando de algo más abstracto, se reconoce como plagio. A ver, un nombre de un personaje, por ejemplo, Abru mencionaba el protagonista, con una mano en el corazón, la cantidad de personajes que hemos escuchado que se llaman, no sé, Marcus, que se llaman, no sé, estoy pensando algún nombre cliché de película estadounidense, pero no sé, Linda hay un montón también, y aún así no son plagios, o sea, son nombres. Es Bueno, pero por hermoso. Pasa eso, que no por- solamente por- hablaban del nombre, también se hablaba de, por ejemplo, la descripción y encima el problema por el que se supone que no están, que es, creo que tenían algún, ay, no, yo no quiero ofender a las personas neurodivergentes, pero tenía algún tipo así, pero no sé si se clasifica como un Era, neurodivergente, pero tenía un tipo así ambos protagonistas. Entonces también hay algunas cosas, incluso del rasgo de protagonista, que decían que eran exactamente igual. sí, perdón, Ailu, por ay, interrumpir. Ambos chicos creo que eran bipolar, si no me equivoco. Sí. Pero, y nada, por todo el tema de que estuve buscando, tema de comparación de frases y demás, sí es cierto que hay algunas cuestiones que son bastante parecidas, pero son todos elementos, a ver, dentro del tema de los derechos de plagio no plagio, hay algo que se llama, eh, uy, se me fue la palabra, eh, mm, dicotomía de fusión. ¿Qué es esto? O sea, principio de fusión, ¿qué es esto? Es cuando hay elementos que corresponden a un mismo género literario. Por ejemplo, vos vas a escribir de un libro de fantasía y ese libro va a tener dragones, pero ¿qué pasa? Hay 10 millones de otros libros que tienen dragones. Bueno, en ese caso, el elemento dragón se utiliza, o sea, es general para el género. Entonces no se lo toma como plagio, porque si no, no se podrían escribir otros libros, ¿entiende? Bueno, eso pasa un poquito con este tema. El tema de la cuestión de que el protagonista es bipolar y en la obra real también el chico es bipolar, es como muy, es medio, no sé si, es muy complejo el tema de qué es y qué no es plagio, pero bueno, nada, hay que Sí, profundizar un poco más en esos temas. sí. Yo por eso digo, yo dije, por ejemplo, lo que dicen siempre en los talleres, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Artes. Es, lo diferente es lo que aporta el autor a cada tipo de tropo, por ejemplo, los vampiros. Siempre todos tienen que chupar sangre. Eso no es algo que se vaya a considerar plagio, pero como hay muchos exacto. distintos tipos de vampiros que nacen de una forma, se transforman de otra, les afecta el sol de una forma, les afecta... Ese es el tema. Yo creo que acá se puede ver que no aportó demasiado la autora a esta obra, o por lo menos es lo que se ve de lo que dicen los fans. Tal cual, tal cual. Acá voy a decir que se trata de Wattpad, así que no hay que esperar demasiado. Pero Concuerdo con Ari. sí, Pero Bueno, Bueno, sí. bueno, pero ahí está el tema.
Wattpad no es una plataforma en la que te puedas apoyar realmente para poder decir, quiero proteger mis derechos de autor. O sea, A es ver, una plataforma... perdón, Salva, Wattpad tiene o tenía al menos, cuando empezó todo el boom de novelas, de editoriales que compraban derechos de las obras de Wattpad, como por ejemplo, creo que After es de Wattpad, o sea, hay varias. Cuando empezó todo ese boom, Wattpad sacó una especie de, bueno, si vos publicás acá, estás protegido dentro de Internet de lo que es el plagio, o sea que vos podés demandar si dentro de la misma plataforma, que ahí es donde está este pequeño vacío legal que se armó, este, alguien publica una historia que copie la tuya, pero es dentro de la misma plataforma y como tal no es que son derechos de autor al 100%, pero trataban de buscarle la vuelta para que los autores se sintieran protegidos. No sé si eso sigue estando, yo tengo Wattpad, no lo abro hace milenios e incluso menos lo abro desde que pusieron todas las funciones pagas que hay ahora, tipo Wattpad te odio, no hay otra forma de decirlo. Es que a lo que voy es a eso. Ya te doy la palabra, Nadia. A lo que voy es a eso en particular. O sea, Wattpad te protege, sí, pero ¿hasta qué punto te protege? Te da la garantía de que sos plenamente el autor de eso y hay que ver porque los efectos de Wattpad no es lo mismo en particular que acá sí me voy a meter en otra metida que sí sé y que cursé más de 2 meses, como dijo una señora por ahí, abogacía, y es que el derecho argentino no es lo mismo que el derecho internacional, ni es lo mismo que el derecho en el que se amparan la mayoría de las páginas web, que es en el derecho estadounidense o en el caso de Wattpad, las normas canadienses. Así que lo que a vos te proteja Wattpad va a ser para los efectos de ese país, donde ellos tienen su servidor, no para los efectos internacionales. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, que vos sos derecho de autor, podés reclamar de manera internacional, pero a los efectos del país en particular donde vos estás ubicado escribiendo esa novela, no tiene sentido, porque va a estar protegido en otro país o en otro continente. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. ¿Puedo acotar algo que es algo sumamente importante? Sí, Abru, acota vos y después ¡Ey! démosle la palabra a Nadia que estaba queriendo hablar. dale, dale. Ah, no, no, bueno, entonces que hable ella. No hay problema. Le cedo la No, palabra. bueno, solo quería confirmar que lo que dijo Anto de los derechos de Wattpad, como todavía sigo escribiendo fanfic en Wattpad, pero sí, sí, para publicar tu historia te aparecen los derechos. Si querés que todos los derechos reservados, que se puede usar esto en tal y cual cosa y así. Pero no sé cómo funcionará, pero siguen estando. Eso sigue estando, por lo menos. Sí. Bueno, para ir cerrando este tema, me gustaría compartir con ustedes que una vez que si ustedes quieren subir cualquier obra que vayan a subir, es obligatorio que primero la registren a su nombre para no tener estos inconvenientes de plagio o no plagio. Cualquier cosa, el plagio está muy mal, pero bueno, todo el tema de Johanna Marcus se tiene que investigar un poquito más en el tema de lo legal, pero nada. Eh, chicas, ¿algo para decir, aportar, para Sí, cerrar? yo quería Eh, mencionar que más allá del tema de si es plagio o no, creo que en esta ocasión se vio demasiado la implicancia que tiene Twitter dentro de, nada, la comunidad lectora y de autores, y de cómo es que a partir de gente random, con todo respeto, ¿no?, a los que nada, anunciaron esto, eh, mencionaron cómo, o mejor dicho, encontraron una relación entre dos obras que, o sea, es muy difícil encontrar copias o plagios en general porque las obras que hay son millones y por lo tanto los recursos que se utilizan son demasiados. bueno, si vamos al Que caso, sí. todos los dark romance, no, uy, todos los sport romance, ahí está, no te rías, Sara. Ahí está la palabra que estaba El buscando. inconsciente te Te engañó. traicionó, te Me traicionó. traicionó. No.
No, pero bueno, yo estaba Por favor. pensando en los sport romance. Todos los sport romance serían plagio porque son un copy y paste. O sea, son literalmente una chica, perdón la palabra que voy a usar, pero don nadie, para hacerlo un poco más suavecita, que se enamora del galán coqueto, capitán del equipo de hockey o fútbol americano, encima recontra yankee. Bueno, pero Pero como el elemento fantástico de la magia o que la los magia del poderes... amor. No como la dragones. Igual Ay, hay que ganó aclarar que el Wattpad Que le- retiró esto, pero por la denuncia de la autora, no por la denuncia de los fans, sino por la denuncia de la autora. Así que Sí. habría que ver hasta qué punto Wattpad encontró similitudes. Similitudes. Igual, Esperen, quiere hablar Arre. acá, Flavia, quiere hablar Quiere ella. hablar Flavia, Flavia. Buenas, vengo desde las profundidades, no, mentira. Yo quería contar que primero que nada, que si bien nosotros estamos hablando de todo esto, los que finalmente van a decidir si es plagio o no es la justicia, obviamente. Y a que además de eso, como bien dijo Ari, no solamente es el plagio acá, sino la cancelación hacia la autora, porque está eso, ¿no? Que quizás las futuras obras de ella se vean afectadas por este tema que en realidad no sabemos bien cómo termina. exactamente, y a eso era lo que apuntaba, que aquello, o sea, esto en primera instancia no es plagio porque no es una copia exacta. Lo que se utiliza son recursos, muchos recursos parecidos, muy típico en esta época donde nada, todo es casi lo mismo. Pero cuando algo es tan parecido que parece un plagio o una inspiración muy inspirada, por así decirlo, entra el tema de la cancelación. Twitter lo que fomenta, al fin y al cabo, muchas veces es la cancelación. Lo que no se puede conseguir de manera legal se consigue a partir de la sociedad. Y ahora sí, con esto cierro y si quieren cambien de tema, como gusten, si alguien tiene que acotar algo. No, que hablando de cancelaciones, después me vienen a decir en Twitter y a bardear a mí diciéndome que Book Twitter es tranquilo. No es tranquilo. Primer y único No, aviso. para no, nada. no, no, si no, no existiría este programa. Total. Es Pero bueno, que a mí me pasó cuando abrí Threads, lo mismo. Todo el mundo diciendo es más sano, y lo primero que me empezaron a aparecer fueron los chismes literarios. Todos, todos, y todos. Sí, hablando la de verdad que chismes sí. literarios y cancelaciones, Ailu tiene otro tema también Y para antes de comentar. eso, quiero decir publicidad. Ahora nosotros tenemos también Twitter y ¿cómo es la otra red? Threads, Threads. ¿no? Red. Así que síganos ahí. Síganos por ahí. Sí, por favor, díganos. Pero bueno, antes de empezar este nuevo tema, queremos aclarar que Víboras Literarias no avala ningún tipo de acoso, ni nada por el estilo, ningún odio. Así que cuando entremos a este tema, por favor, no acosen. Pero bueno, empecemos. Este tema nos pidieron también en nuestras redes sociales en Instagram, así que vamos a hablar sobre este servicio literario de color rosita, que tuvo varios problemas porque hubo muchas historias en Instagram en el que se hablaban sobre cómo trataban a sus empleadas, cómo trataban a las Bookstagrammer con las que trabajaban, incluso también algunos problemas que tuvieron con algunos autores. Sí, de una cuestión infinita de problemas tenía esta Rosita Fresita muy fuerte, esta cosa de servicio Rosita editorial. fresita, me mataste. O sea, Pero bueno, yo después le discuto, perdón, a mis amigas de que acá en Argentina es frutillita y vos me venís a decir rosita fresita y me van a dale. esto es culpa de Salva. Pero bueno, digamos, yo por lo menos desde mi punto de vista, yo le creo mucho a todas las que dicen todo lo que dicen sobre este servicio editorial, porque yo lo viví como bookstagrammer. Lamentablemente, esta gente es muy acosadora en el sentido de cómo es que las bookstagrammer tienen que hacer las reseñas, se enojan bastante por cualquier cosita y sobre todo si es que vos no estás atenta en su comunidad a dándole like a todo lo que publican 24/7. A mí me escracharon junto con otras personas más en Instagram, arrobándonos, diciéndonos infractoras porque agarraron un post que ellas habían tenido, grabaron y vieron y mostraron que algunas, incluida yo, no habíamos puesto like y nos habían dado cierta cantidad de tiempo para pagar la infracción. Yo desde ese momento recién me estaba levantando, limpiándome las lagañas cuando vi eso y me asusté, me paniqué y
dije, bueno, voy a pagar la infracción, voy a compartir no sé cuántas historias que ellas piden que haga. Y fue como, después de que lo hice, dije, perdón, ¿cómo es que esto se puede considerar una infracción? Pero esto es lo poquito, casi nada de lo que ellas hacen, porque encima a sus trabajadoras, sus empleadas, les pagaban poco y nada, tenían mano de obra barata, en negro y pobrecitas, tenían testimonios muy, muy, muy tristes de cómo eran tratadas ahí. Y lamentablemente esto hizo que mucha gente se replanteara si trabajaba con ellos, incluso autores estuvieron involucrados en esto, autoras. ¿Puedo Así decir que algo, bueno, les Ailu? doy la palabra a ustedes para que hablen sobre lo que ustedes vieron de este escándalo. Ok, gracias. Yo sí también estuve con esta Rosita Fresita, porque me gustó el término. Y mi experiencia no fue mala, digamos. No tuve ningún tipo de problema, pero empecé a notar ciertas como red flags en cuanto a, sobre todo el tema de esta comunidad, ¿no? Porque entiendo cómo funcionan las comunidades de apoyo y en ciertos puntos son para dar más visibilidad a los posts, ganar seguidores, pero esto ya era como tóxico, o sea, ya era un control muy estricto y sobre todo había su favoritismo respecto a quienes controlaban y a quienes no. ¿Por qué? Porque hubo como mucha queja respecto a que había ciertos booktagrammers y autores a los que no se le pedía dichos requisitos que formaban parte de la comunidad. Y fuera de eso, también, lastimosamente, conozco gente, hay una de estas booktagrammers que incluso sigue teniendo sus destacadas toda esta situación contando su historia con Rosita Fresita, que la pasó muy mal y que recibió muchos malos tratos. Aparte, fuera de ese tema de que lastimosamente conozco gente que sufrió este maltrato o abuso, como le quieran decir, porque realmente hubo partes de conversaciones que filtraron, porque lo filtró la gente, que sonaban hasta un abuso, que no sé, o sea, es como muy complicado hablar porque aparte afectaron a autores tal y como dijo Ailu, que no tendrían que haberse afectados por confiar o por tener una buena experiencia con Rosita Fresita. Porque acá la culpa no la tienen los autores, la tiene la gente que hace ese maltrato hacia sus trabajadores, ¿no? Los autores confían en que le den su trabajo bien hecho, ¿no? O sea, si vas a publicar un libro, lo vas a corregir y estas personas lo hacen bien, ellos confían en que sigan haciéndolo bien, no tienen la culpa de esto. Entonces, no sé, es como muy complicado este tema, no sé qué decirlo. Salva. Justamente me iba a quedar pegado a tu comentario porque venía por ese lado. O sea, es más genérico porque ocurre en varias editoriales. De hecho, hace poco yo les compartí a ustedes en el grupo que tenemos lo de un traductor que estaba quejándose de otra editorial que nada que ver con el tema de Rosita Fresitas. La verdad que en este punto yo creo que hay que ver, estoy chusmeando eso, hay que ver hasta dónde realmente la buena voluntad de los autores les permite seguir o no. O sea, vamos a ver casos así, vamos a ver infinitos. Pero en el caso de este particular es como que se estalló la bomba por esto, por el tema de lo, el acoso a bookstagrammers, el uso de colegas autores para que vayan y capten más gente, el abuso con los precios en general. O sea, no es que es algo que ocurrió intraeditorial o intraliterario y quedó ahí. Vos misma lo dijiste, Anto, de hecho, escaló a puntos infernales con gente que trabajó ahí. O sea, para mí, esto creo que deberían reflexionarlos todos, porque me recuerdo, voy a hacer un paréntesis pequeño nuevamente. No hace mucho yo había publicado, ya hace como 4 años en realidad, mi segundo libro, y para ese momento, una de las personas que estaba trabajando, por decirlo así, en la editorial, quien
me hizo varias entrevistas, salió así, casi a través de las sombras del equipo editorial y nadie me avisó. O sea, yo estaba contento con el laburo que estaba haciendo esta chica y cuando pregunto con los años, me dicen, no, es porque buscaba libros gratis. Y es como, bueno, pero ¿no le estabas pagando un sueldo también? Esas cosas también me quedan pensando y digo, ¿así se manejan todas? No lo sé. El tema es que una cosa es darle favoritismos y otra cosa es que empiecen a acosar, ya sea a sus empleados o a sus colaboradores o incluso a los propios autores, que es al extremo que llega estas rositas fresitas, me Bueno, quiero decir. ahora vamos a darle un cierre a esta primera parte del programa, pero vamos a continuar hablando de esta pequeña controversia en la segunda parte, así que los invitamos a escuchar la segunda parte del podcast. Y ante todo también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Threads y también tenemos TikTok. Así como YouTube para quienes no puedan escuchar el podcast vía Spotify. Y bueno, nada, escuchen la siguiente parte para poder enterarse de otro tema que vamos a hablar respecto a algunas fallas editoriales, algunas editoriales que tienen sus pequeños errores a la hora de hacer libros, y para darle este cierre a Rosita Fresita. Los esperamos en la siguiente parte.